Bueno, yo hice un trabajo de investigación un poco vinculado a otro trabajo que estoy haciendo para la adscripción a la Cátedra de Teoría de la Práctica Artística de la facultad, y bueno, gracias a los profes que me ayudaron a buscarle la beta para que no me quede todo igual, sino tirarme un poquito más para el lado estético y escénico. Este trabajo lo titulé Relatos de Invisibilidad, y el tema que propongo son las obras teatrales en el ámbito independiente de la ciudad de La Plata durante la dictadura del 1976 a 1983, que justamente mañana se cumplen 38 años de la vuelta a la democracia. Tendría que haberlo presentado mañana en realidad, me parece el trabajo, pero bueno, ya está. Bueno, como motivación por este trabajo, en primer lugar, eh, lo que me motivó a empezar a investigar sobre el tema es, el primer cuestionamiento que yo me hice es, ¿qué tanto sabemos nosotros como artistas, como escenógrafos y en general sobre qué pasó en el teatro en general y en el teatro independiente en particular, en el país y particularmente en la ciudad de La Plata? Y otra pregunta que me hice es qué tanto cuánto sabemos mi generación, o esta generación que nació ya en democracia después del 83. Bueno, particularmente yo me di cuenta que sabía poco y nada de teatro de esa época, excepto la Noche de los Lápices en La Plata y el cierre de las carreras como cine que hicieron, creo que no sabía más que eso. Entonces, bueno, empecé con la búsqueda primero de material teórico. Ahí se me dio un poco frustrado el trabajo porque de escritos de La Plata realmente hay muy poco y nada en términos de contexto de dictadura. Gustavo Radicha y Natalia Di Sarli, profes de la Facu, investigadores, ellos hicieron un gran trabajo y siguen haciendo sobre teatro post-dictadura en el ámbito independiente en La Plata. Hicieron alguna introducción sobre teatro durante la dictadura, pero bueno, no me alcanzaba, había poco escrito. Me empecé a comunicar con gente como por ejemplo Ricardo Dubati, que es un historiador y dramaturgo joven que vive en Capital Federal. Me pasó algún texto que escribió, bueno, y así. Entonces, para empezar este primer acercamiento, dije, bueno, tengo que recurrir a fuentes orales porque no me quedaba otra, había muy poco escrito. Entonces, lo único que conocía era Teatro por la Identidad de la ciudad de La Plata, que además los sigo en las redes, entonces más o menos veía toda la movida que ellos iban haciendo. Bueno, me comuniqué, les mandé un mensaje más o menos en el mes de mayo, muy amablemente y al toque me respondieron y me pasaron el teléfono de Graciela Sandoval, que Graciela es vocera en la Comisión de Teatro por la Identidad de La Plata y además fue actriz en la época, en su momento acá durante dictadura en Teatro Independiente. Y bueno, Teatro por la Identidad, para los que no saben, es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo fin es ayudar a la búsqueda de hijos e hijas, nietos y nietas desaparecidos, ilegal y sistemáticamente durante la dictadura, y cuyas identidades fueron sustituidas. Entonces, bueno, pude comunicarme con ella. eh, Teatro por la Identidad también es un movimiento, acá tengo las fotitos, me olvidé de ponerlas. Es un movimiento que se enmarca dentro del teatro político y dentro de ahí trabajan técnicos, trabajan coreógrafos, escenógrafos, actores, bueno, y demás, y en sus textos, en sus guiones teatrales para las obras, lo que hacen es tomar testimonios de gente que fue detenida en la época y de familiares también. Bueno, este registro fotográfico es del Instagram de Teatro por la Identidad. Pude ir a los que se hicieron, a uno que se hizo en espacio abierto, que se hizo en el barrio Meridiano. También hicieron este festival no es festival, es un ciclo, en realidad, un séptimo ciclo de espectáculos en el Teatro Coliseo Podestá, en la excomisaría Quinta, en la calle, como se ve ahí en la foto, en el taller de teatro de la universidad, en el Centro de Arte de la Universidad. No quiero dejar de mencionar esos lugares porque son claves
durante el periodo dictatorial y bueno, y ahora también. Entonces, bueno, mi búsqueda empezó por ese lado, y para poner en contexto un poco lo que pasaba en esa época, perdón, me estoy salteando la hipótesis. Mi hipótesis, a medida que empecé a investigar, es problematizar si los relatos construidos en las prácticas teatrales fueron invisibilizados y camuflados, y si generaron algún tipo de resistencia teatral. Porque en toda esta búsqueda, por ahí encontraba mucho, bueno, y creo que todos hemos escuchado o leído la palabra camuflado, invisibilizado, resistencia. Entonces, bueno, me propuse a esto. Ese fue mi interrogante. Los epicentros de producción teatral durante ese periodo de última dictadura fueron la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, la ciudad de La Plata, Mar del Plata, Tandil y Capital Federal, que Capital Federal es el mayor centro, digamos, de producción teatral, y que muchos de hechos que pasaron ahí repercutieron directa o indirectamente en distintas ciudades, como por ejemplo en La Plata, Teatro Abierto, que capaz que han escuchado sobre eso, o La Quema al Teatro del Picadero. Bueno, en este periodo, del 76 al 83, y previo también con la dictadura de Onganía en el 76, ya se venía haciendo un plan sistemático de censura de obras, que se recrudeció en marzo del 76 con el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Las artes en general y las artes escénicas en particular no quedaron exentas de la represión cultural, y bueno, además de estas clausuras de obras, también hubieron artistas y actores y demás que fueron detenidos, exiliados y en muchos casos también desaparecidos. Bueno, eso para poner un poco en contexto. En este trabajo que yo me baso de teatro independiente acá en La Plata, fue muy castigado durante la época, en muchos sentidos. Primero porque, excepto 2 lugares nada más que fueron sumamente privilegiados, no tuvieron espacios donde hacer las obras. El teatro callejero no existía, obviamente por el miedo, por el terror de la época, que persistió, según testimonios que ya les voy a mostrar la foto, de Carlos Aprea y Graciela Sandoval, que fueron, hoy día son 2 referentes enormes de la época en el teatro independiente, y más en aquella época de dictadura. Y cuando los pude entrevistar hace poquito, todo el tiempo me remarcaban ese temor, ¿no?, que había en la época, mismo después de la dictadura. Bueno, se puede decir que el circuito teatral platense en esa época se dividía en 3. Por un lado estaba el circuito oficial, que el protagonista, por así decirlo, es el Teatro Argentino de La Plata, que es un teatro de prosa del siglo XIX, y pudo lograr una continuidad en sus espectáculos desde que se fundó, bueno, hasta el día de hoy. Pero en el año 77 sufre un accidente en su escenario mientras el ballet estable estaba ensayando. Algunos dicen que fue intencional, otros dicen que no, pero bueno, la cuestión es que la sociedad platense en ese momento pidió que se reconstruya el teatro, y el gobierno militar lo demolió entero, y entre paralizaciones, demoras en las obras de construcción, etcétera, se inauguró en el año 1999. Bueno, ese es el registro de aquella época. Por otro lado, como circuito oficial donde circulaban las obras, es la Escuela de Teatro. Esa es del Teatro Coliseo Podestá y de la Escuela de Teatro, son las fachadas actualmente, no son las de la época. Bueno, en la Escuela de Teatro en los años 70 y 80 siguieron funcionando, bueno, al día de hoy siguen también, y fue un semillero muy importante donde salieron reconocidos actores, dramaturgos del teatro independiente en la dictadura, y bueno, hoy en día también es muy importante en la ciudad. Por otro lado, otro circuito es el Teatro Coliseo Podestá, que previo a la dictadura ya estaba en decadencia,
hablando de lo edilicio, digamos. Entonces se cierra el teatro y abre sus puertas en el año 86 para el público, bueno, hasta el día de hoy. Listo, gracias. Bueno, también donde circulaban las obras era en el circuito comercial, que es lo que conocemos como un teatro más de revista, un teatro más de espectáculo, más cholulo, por así decirlo. En ese momento, el director del teatro Ópera, que la fachada de la foto es una fachada actual también del teatro que queda en 58, 11 y 12, era más un teatro comercial que Pipe Jerkovich, director de la época de ahí del teatro, que salió del ámbito independiente también, traía obras de Calle Corrientes a ese teatro, y el público también era un público más masivo, por ahí más, porque estaba como en auge la televisión, había mucha influencia de la televisión, entonces bueno, era otro tipo de público, por ahí el que circulaba en la obra, en el circuito comercial, perdón. Después, bueno, y también cabe aclarar que acá vinieron al ópera personalidades importantes como por ejemplo Charly García. Después sigue el circuito independiente, que es el que compete a mi trabajo. Y bueno, hacer una aclaración que, como dije al principio, no habían espacios propios, excepto el teatro que se ve ahí, La Lechuza, que en ese momento es un teatro que se fundó más o menos a mediados del siglo pasado, y en el momento de dictadura ofrecían espectáculos infantiles. Después, si podés pasar una más, Hernán. El Teatro del Bosque, que donde se ve la pinturería, arriba actualmente está el gimnasio, esas fotos son actuales. Funcionaba el Teatro del Bosque, que se fundó en el año 81, y el Teatro Rambla, que era del grupo Rambla, que se fundó en el año 70, mucho antes de la dictadura, de la última dictadura, pero que fue el primer grupo en contar con su espacio propio. Entonces se llama Teatro Rambla, que abrió sus puertas en el año 79, y hasta el día de hoy, bueno, ahora por pandemia no, pero hasta antes de la pandemia seguía ofreciendo espectáculos. Pude comunicarme con la gente del Teatro Rambla. No sé quién me atendió, pero me dijeron que si llegaban a volver a abrir iban a poder ofrecerme una entrevista. No abrieron, de hecho pasé hace poquito y está todo cerrado, así que bueno, quedará para un futuro. Y después, estos son como los espacios propios. Después está la Asociación Sarmiento, que se hacían obras. En la primera diapositiva estaba el Círculo Andaluz. También está, que no saqué fotos de eso, la Caja de Ingenieros acá en la ciudad de La Plata. En ese momento también funcionaba una mutual que se llamaba La Protectora, que tenía también un lugar para hacer obras. Pero bueno, excepto el Teatro Rambla, el Teatro del Bosque y La Lechuza, el resto eran lugares donde la gente, donde los directores y los actores tenían que negociar con los encargados o los dueños del lugar para poder hacer obras, pero no contaban con espacios propios. Y cuando digo hacer obras, parece como que hicieron 100 por mes, y no. Entre el año 76 hasta el año 89 no había mucha producción de obra, era poca y nada. Recién a partir del año 81, y enseguida voy a hablar de eso, es cuando se retoma una actividad teatral continua. Bueno, si querés pasarle el siguiente, Hernán. Bueno, esta foto la tomé hace poquito, me equivoqué el nombre, perdón, no es Carlos Lago, es Carlos Aprea. Carlos Lago era el director y fundador de Teatro del Bosque. Me equivoqué ahí de nombre, pero bueno, a ellos pude hacerles la entrevista hace poquito. Graciela Sandoval es la que yo nombré, que está en Teatro por la Identidad. Muy amablemente me brindaron una entrevista, que estuvimos hablando 1 hora y media, ellos estuvieron hablando 1 hora y media. Son dos referentes muy importantes de la época. Actualmente siguen ellos trabajando en el ámbito del teatro.
Y bueno, creo que podés seguir a la que sigue, Hernán. Quería mostrar la foto porque... Ah, bueno. Con respecto a los grupos teatrales que pudieron lograr una estabilidad en la época, fueron, por un lado, el grupo Rambla, que es el que mostramos recién la foto, que nació en el año 70 de la mano de José Luis de las Heras y de Mónica Greco, su esposa. Actualmente ellos viven y son dedicados al teatro. Hicieron muchas obras en un teatro de vanguardia que funcionó bastante bien durante la dictadura y que todo el tiempo buscaban romper el espacio tradicional, digamos, que conocemos como teatro a la italiana, como el argentino, por ejemplo. Ellos para la época era un teatro bastante avanzado, por así decirlo, en el ámbito independiente. Por otro lado está el grupo TID, cuya sigla significa Taller de Investigaciones Dramáticas, que ahí trabajaban Carlos Aprea y Graciela, los señores de la foto anterior. También tuvieron mucha continuidad en sus obras. De las obras que hicieron, las dos más las que más influencia tuvieron, una se llama Wojciech, Historia de un soldado, que es una obra, una adaptación de la obra original de Buchner, que Carlos Lago, que era director de la época, lleva al teatro, a la Asociación Sarmiento, perdón, que contaba con un teatro que estaba súper abandonado, con una sala súper abandonada de hacía años. Esta obra se hace en el año 81, recién cuando empieza a haber continuidad, y lo que hacen es justamente romper el espacio, por eso también es algo novedoso en la época, porque dividieron ese espacio, ese escenario, en 6, y los 6 funcionaban en simultáneo. Entonces proponían al espectador que presten atención a los 6 espacios mientras ocurría la obra, digamos. Con respecto al vestuario también, antes que me olvide de decirlo, no había una producción de vestuario tal y como conocemos ahora, que hay vestuarista, hay maquillador, efectos especiales, tocados. Bueno, en la época lo que usaban para actuar eran ropa de andar, digamos, ropa de la calle. Por otro lado está el grupo I Medici, que es este que estamos viendo en la foto. Esa es una presentación en el Anfiteatro del Lago y se desconoce el año, pero es más o menos entre el 81 y el 82. Uno de los personajes principales empezaron siendo 2 y después 3. Marcelo Alegro y el otro de apellido Castiglione, que lo que me acuerdo es que es el marido de Moria Kazan, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, ellos tuvieron continuidad también, pero más en lo que es teatro porteño, acá en La Plata, Poguinada, si bien surge de acá, encararon para otro lado, para Capital Federal y para otros países, como por ejemplo Perú. Y otro grupo, el último que tengo para mencionar, que también estaba en la época consolidado, o estaba empezando a... No spoilees, Hernán, todavía eso no va. Es el grupo Devenir, que nació en el año... Bueno, eso, si mal no recuerdo, creo que era 81 y hasta el día de hoy. Mario, sí, me parece que sí, Cari. Me parece que sí. Bueno, lo tengo anotado, pero de acá que lo encuentre... Bueno, No, acá todos los viejos sabemos que era Mario Castiglione, el ex marido de Moria, fallecido ya, pero sí, papá de su hija, de Sofía Sofía. Gala. Así es, bien. No Así que quería sabemos, delatar, ¿no? los No viejos quería sabemos todo preguntarle. eso. Mirá que están mis padres también en la U, ¿eh? Y son más grandes, creo. No me vas a quedar mal. Bueno, seguro que tus padres también se van a acordar de este personaje. Y bueno, el grupo Devenir, que nació también en los 80, de la mano de Gustavo Vallejos, también muy conocido en el ámbito teatral independiente, hasta el día de hoy. Bueno, no sé si ahora en pandemia, pero hasta antes de la pandemia seguían haciendo obras, tuvieron mucha presencia en lo que es teatro callejero, porque también tengo que aclarar que, como verán, todo lo que yo mencioné es en espacios cerrados. En esa época, obviamente, por el terror y el miedo que circundaba,
las obras no se hacían en espacios abiertos. Entonces, bueno, el Grupo Devenir, a partir de fines de la dictadura, ya empezaron con teatro callejero, y se puede decir también que es un teatro antropológico, porque en sus guiones, en sus guiones, en sus relatos, ellos hablan y hacen mucho hincapié sobre el hombre y la cultura. De hecho, el público tiene mucha participación activa. Y bueno, después, ahora sí, si querés, Hernán, pasá. En estos hechos importantes que yo decía que habían ocurrido en Capital Federal y que trascendieron a otras ciudades, como por ejemplo La Plata, está el movimiento Teatro Abierto, que se funda en 1981. Luis Brandoni es uno de los personajes principales de Teatro Abierto, que era un movimiento que lo que buscaba era como reafirmar la identidad del teatro nacional argentino. Entonces organizaban distintos ciclos de obras que iban haciendo en determinados lugares, siempre de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, resulta ser que a la semana de inaugurarse, de fundarse Teatro Abierto, a la semana incendian el Teatro del Picadero, grupos militares incendian el Teatro del Picadero, que era sede de donde ensayaba Teatro Abierto. Entonces, bueno, a pesar de esta situación, Teatro Abierto siguió algunos años más y tuvo mucho éxito. Bueno, después, en vínculo a esto de Teatro Abierto, los actores y actrices y gente ligada al teatro, ligada al espectáculo de acá de La Plata, se repensaron la posibilidad de poder generar algo parecido acá. Entonces, en 1982, a principios de año, más o menos, fines del 81, lo que hacen es crear una comisión de trabajo y convocar a distinta gente del espectáculo, titiriteros, músicos, gente de la danza, del teatro, bueno, de la literatura, de todas las disciplinas artísticas. Entonces empezaron a hacer diferentes espectáculos para llegar al 19 de noviembre del 82, que se cumplía el aniversario de la ciudad, generando algo parecido a Teatro Abierto, que se llamó el primer encuentro de espectáculos platense. No encontré registro de eso, lamentablemente, no sé si hay, tengo que seguir buscando por alguien que haya vivido justo, que haya estado. En palabras de Carlos Aprea, que es mi entrevistado estrella, que es el señor de la foto, él me contaba sobre el primer encuentro de espectáculo platense y hacía una comparación en lo que fue ese primer encuentro, donde era fines de la dictadura, que recién la gente se estaba animando a salir un poquito más, y lo comparaba en paralelo con lo que estamos viviendo ahora en pandemia, que cada uno estaba haciendo la suya y recién ahora estamos saliendo un poquito más, digamos, inclusive los espectáculos. Y bueno, lo que me llamó la atención de la entrevista es que parecía que el relato, o sea, tras que habló 1 hora y media, parecía como que lo seguía viviendo en carne propia, ¿no? Y eso me parece que es lo importante de esta investigación, que son todas fuentes orales, testimoniales. Bueno, creo que sigue la próxima, Hernán. Sí, teatro independiente y su vínculo con Malvinas. Bueno, el Teatro Rambla, que ya hablé un poquito de eso, que era un teatro mucho más de vanguardia, presenta en el año fines octubre del 83, post Malvinas y pre-democracia, la obra Laureles, que era una obra con alto contenido político y crítico. Los directores fueron Mónica Greco y José Luis de las Heras. Ambos tuvieron que cambiarse el nombre como directores y ponerse nombres seudónimos, masculinos los dos, porque tras que la mujer no tenía presencia en el arte, bueno, menos querían que se sepan sus nombres. A ella la favoreció porque pudo seguir presentando más obras. Y bueno, presentan la obra Laureles, que es un texto donde retoman testimonios de detenidos, de detenidos, no, de excombatientes que estuvieron en Malvinas,
entonces a través de eso crean el guión. Bueno, fue un teatro sumamente político, el que más se atrevía, digamos, a mostrar guiones teatrales que hablen de la dictadura, y además el Grupo Rambla estuvo vinculado con el Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata. Y creo que ahí ya terminé, y la que sigue, bueno, a modo de conclusión, hasta lo que tengo entrevistado, todavía me queda entrevistar a un montón de gente más que por cuestiones de pandemia, por cuestiones de tiempo, no se llegó a hacer. Yo dejo abierta la investigación para seguirla. Puedo concluir que las entrevistas, y según el material consultado, hasta el momento no puedo afirmar que los textos escritos y las prácticas teatrales hayan sido clandestinas o censuradas. Si bien, como expliqué, se hacían en espacios cerrados, estos espacios eran abiertos al público. Quiere decir que quien se enteraba que había una obra podía ir. Lo que pasa es que a su vez era un público mínimo, eran 10, 20, 30, 40 personas las que iban, excepto Wojciech, que nombré que eran 100 personas, y eso ya era muchísimo. Por otro lado, los grupos no eran activistas, funcionaban como ámbitos de supervivencia, como con el objetivo de generar espacios de libertad donde los artistas pudieran mantener el vínculo y sentirse contenidos. No eran espacios de resistencias, excepto el Teatro Rambla, que visibilizaba lo que pasó en Malvinas. Bueno, el resto, o sea, obviamente toda obra de teatro, todo guión, tiene un mensaje político, incluso hasta el día de hoy, pero bueno, no eran grupos activistas que se demostraban que estaban en contra del autodenominado proceso de reorganización nacional. También puedo concluir que las prácticas escénicas y los relatos fueron invisibilizados porque no había una difusión tampoco de las obras, a diferencia del teatro comercial, por ejemplo, que sí tenía una cartelera, una agenda cultural. En el diario El Día eso se puede revisar, y bueno, y la hay. Acá los grupos eran autogestionados. De hecho, me pasó con Carlos y Graciela, que yo cero tomar dimensión del horror de la época, y le pregunté si recibían algún tipo de subsidio, y los dos me miraron así como muy elegantemente, me contestaron que no, que se autogestionaban ellos. Y claro, bueno, yo ahora que fui leyendo un poquito más lo puedo entender, pero ahora estamos a tener todo tan al alcance de la mano, como por ejemplo también la falta de material visual por el terror y miedo que había en la época. También les pedí a ellos material visual, no tenían, me mencionaron algo que podía llegar a tener, pero bueno, hay muy poco por un lado, y recién justo hablaba con mi papá y me decía eso, que tener una cámara salía carísimo, tener un rollo, comprarlo salía muy caro, y también por el terror que había, que nadie quería que queden registros visuales, y menos los nombres. Pero bueno, no ha pasado que se tengan que encerrar en un subsuelo para hacer las obras, por ejemplo, eso no pasó, pero tampoco había teatro callejero. Y por último, a modo de cierre de mi trabajo, Relatos de Invisibilidad sacó a la luz que quedan muchas voces por ser escuchadas y muchos relatos que dejar por escrito para construir la memoria. Bueno, a medida que fui investigando me pasó que a través de los testimonios, también quiero mencionar a Mariela de la biblioteca del taller de teatro de la universidad, que me abrió las puertas para que vaya, me prestó libros, me estuvo ahí toda la tarde, me ofreció el espacio y demás. Entonces, hablando con ella, con distintas personas, que me decían que, claro, los actores, la gente de la época, se están muriendo porque algunos ahora deberían tener 80 años y ya no están. Y hay mucha gente que ya también está dejando de estar, y me empecé a dar cuenta de que hay muy poco registro, ya que escrito no hay. La idea de Relatos de Invisibilidad justamente es retomar esas voces, que sean escuchadas, que sean escritas, para que no se pierdan, porque es un montón de material histórico, que si no lo dejamos por escrito, lamentablemente nunca va a haber una fuente de información. Así que bueno, espero que les haya interesado el trabajo. Muchísimas gracias, Victoria, claro que sí. Gracias por ayudarnos a construir la memoria. Excelente.